¿Qué tal, amigos agricultores? Bienvenidos a otro episodio del podcast Diario Agricultor. Y pues bueno, el día de hoy tengo a un invitado que pues en sí no tiene nada que ver con el agro, pero sí era muy importante y sí quería traerlo. Ya lo habíamos platicado de tiempo atrás. Es un buen amigo, Miguel Arias. Bienvenido. Muchas gracias, Adrián. Y pues digo, déjenme dar nada más una introducción porque quería... Miguel mucho tiempo fue... eh, ¿Cómo se podría decir? Fuiste, bueno, no profesor, fuiste capacitador. Capacitador, por Capacitador así era la decirlo. palabra. Sí, De finanzas personales. es correcto. Y yo lo he comentado también en algunas conferencias que he dado en las universidades de cosas importantes que tenemos que ver fuera de la universidad o fuera del tema agro, por decirlo así. Uno de los puntos que siempre les doy son aprende finanzas. Sí, Y finanzas personales, porque luego también tú lo vas a meter, si emprendes, lo vas a poner en tu emprendimiento, ¿no? Entonces, primero me gustaría que te presentes, de dónde eres, quién eres, qué es lo que has hecho, para que te empiecen a conocer y entramos en tema. con gusto, Adrián. Miguel Arias, 30 años, de León, Guanajuato. Paisanos, somos de aquí, Adrián. 8 años de experiencia en todo el tema de finanzas. Como bien lo comentas, iniciando mucho con el tema de educación financiera, finanzas personales, desde la administración, después la inversión de tu dinero. Y bueno, hoy en día también ya gestionando portafolios de inversión, Muy bien. 100% diseñados a la medida del cliente, a esa persona física o moral. Y pues bueno, siempre buscando que vaya de acuerdo a las necesidades de cada persona. ¿Qué estudiaste y por qué te llamó el tema de las finanzas? Correcto. Yo estudio administración de negocios, digamos que es como mi primer carrera o licenciatura. Ujú. Y en el Inter me voy dando cuenta de todas las necesidades que incluso yo con 18 años llegaban a ofertarme tarjetas de crédito, no voy a decir de qué banco, pero llegaban allá a mi universidad. Y pues era atractivo porque sin comprobante de ingresos, con 18 años, pues tenías acceso a una tarjeta Claro. universitaria. Pasa que yo no la acepto primero porque digo, oye, no sé cómo usarla, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a aceptar un producto que no sé cómo usarlo? Ujú. Amigos, amigas sí la aceptan. Y después, a los meses, ya tenían deudas. Claro. Afortunadamente en ese momento sus papás les ayudaron por ahí a liquidarlas, pero imagínate, 18 años y ya endeudado, pues sí era un tema importante por ver o por tratar. Entonces, en lugar de decir, oye, no quiero saber de este producto financiero, es, la verdad, sé que necesito una tarjeta de crédito, pero quiero aprender a utilizarla. Entonces empiezo con estos temas a la par de la universidad para aprender de qué forma, pues, se debe gestionar primeramente el crédito, que es algo por lo que todos debemos de pasar. El crédito no es malo, de hecho es bastante necesario si tienes los intereses, pues, de crecer tanto personalmente como en cuestión de negocios. Claro, entonces en pocas palabras, desde que estás en la universidad, te das cuenta de que hay algo por enseñarle a los jóvenes, por decirlo así, que seamos sinceros, y eso es en todas las carreras. Tú todavía estuviste en una carrera de administración donde llegan a ver, quiero suponer, algunas materias como de finanzas o Correcto. llegan a ver así como lo básico, pero muchas veces, por ejemplo, en agronomía o en o en otras carreras, puede ser que tengamos una clase, ¿no? De que veamos el Excel y ahí quedó. No es como que lo veamos muy seguido y pues claro que no nos damos cuenta de muchas cosas que pasan. Hasta que yo llegué a tomar un curso, de hecho, contigo, que dije, ah, cabrón, sí, es diferente. Sí. Hay algunas personas en las universidades que desde antes se ponen a leer o se ponen a estudiar un poquito, pero yo creo que de esas personas, pues vas a encontrar una de muchas. Sí, es de esas materias que siempre hemos o últimamente hemos escuchado que deberían de darse, ¿no? Ujú. Incluso desde la prepa, para que cuando tengas 18 años ya sepas qué hacer con tu dinero, cómo no endeudarte, cómo incluso invertir. Y en los programas hay muchas materias que no están integradas. Ya ni hablemos de temas, por ejemplo, de saber cómo alimentarte, el tema también de salud mental, muchos temas que necesitamos en la carga curricular. Y pues bueno, así es como empiezo a la par, primero yo a aprender y después también a estarle dando este conocimiento, compartiendo este conocimiento con más personas y teniendo desde, pues bueno, integrantes a los cursos desde 17, 18 años hasta personas pues ya arriba de los 60, ¿no? Ok. Muy variado en Sí, cuanto claro. a demográficamente. A ver, aquí también entra un tema porque mucha gente, y ahorita está muy de moda el tema de emprender. Sí,
Entonces tuviste esa oportunidad y dices, ok, me voy a ir por este lado. ¿Cuánto tiempo tuviste que capacitarte tú para poder decir, ok, estoy listo, voy a ahora sí enseñar lo poquito que sé en el momento, ¿no? Bien, aproximadamente 4 años y medio Ok. más o menos. Desde los 18 hasta los 22 años y fracción. Digo, también pasé por institución financiera, estuve trabajando un tiempo, después precisamente renuncio y bueno, ya emprendo ya después de egresar. Y es algo bien importante porque pues sí fueron años de aprendizaje, obviamente no es lo mismo, incluso el conocimiento tanto de libros, teoría, Ujú, práctica, actualización de los 22 años, que es cuando comencé ahorita que tenga 30, ¿no? O claro. sea, se ha cambiado mucho, incluso el mercado ha cambiado mucho, instrumentos financieros, no sé, hasta decirlo, empresas que cotizaban en bolsa quizá en ese 2015, hoy en día en el 23 hay algunas que hasta están deslistadas, hay otras nuevas, hay instrumentos un poquito más incluso accesibles en cuanto a su Ujú. precio. Entonces se ha democratizado mucho, afortunadamente, para todos aquellos jóvenes o estudiantes que también quieran empezar a invertir o a depositar su dinero. Hoy en día ya el acceder a una cuenta de inversión, pues son desde montos que hasta se escuchan ridículos, ¿no? Desde los 100 pesos, pero ya se puede. Ok. Antes era más complicado, te pedían varios miles de pesos más para aperturar alguna cuenta de inversión y todo esto ya cambió afortunadamente. Ok, amigo, mira, ¿cuál es la importancia de aprender finanzas personales? Primero, ¿qué son las finanzas personales? Porque a lo mejor puede haber alguien que lo haya escuchado y que nada más tenga en eso, pues lo escucho, pero Sí. realmente no sé qué es. Y la otra, de cuando tú empezaste a dar los cursos, digo, y también para que lo vayan un poquito más metiendo a la mente, ¿cuál fueron los principales problemas que tú veías que pasaba con la gente? Digo, hablando desde jóvenes hasta gente más grande. Ya la respuesta que me quieras dar primero, adelante, esas dos preguntas. Ok, primero finanzas personales, pues básicamente es la administración del recurso que ya ganaste. Y lo pudiste haber hecho por tu emprendimiento, trabajando en alguna organización, incluso porque quizás hasta sea lo que te dan tus papás, no sé, a Ujú, la semana o al mes, incluso una herencia que tuviste, es decir, dinero que tienes, de qué forma lo administras, lo conservas, lo multiplicas, lo inviertes, ¿qué haces con tu dinero básicamente, no? Eso serían las finanzas personales. Y las diferencias que veo quizá desde el 2015 o empezaba a ver desde cada uno de los asistentes era de repente el tema de administración personal, ok, el a veces no saber qué hacer incluso con dinero que no se tenía e incluso cuando se tenía en exceso, tampoco saber qué hacer. Es claro. curioso, muy curioso. En ambas partes eh, pasaba y algo bien interesante, digo, ya aumentando después en el tema de inversión, es bien curioso que a mayor dinero en riesgo o ganado o depositado o invertido, se toman más precauciones. El perfil se vuelve muchísimo más conservador. Y cuando las cantidades son pequeñas, digamos que podríamos decir que a la persona le tiene un poco sin cuidado, se Ujú, asumen mayores riesgos. Entonces, ese tipo de ok, comportamientos lo he visto mucho y, y por ahí yo creo que te has de acordar mucho de un test que aplicaba o incluso sigo aplicando ujú, dentro de los cursos, en el cual descubrías tu perfil como inversionista. Te puedo decir, Adrián, que ahorita pasando más de 7, 8 años de que lo he implementado, hoy en día, en todas esas preguntas que ya te acordarás cómo las contestábamos, sigue sin haber una persona que en el primer momento que lo aplica, lo conteste y todo, salga con un perfil agresivo de ok, inversionista. Eso es bien interesante porque siempre se escucha todo este lema de quien no arriesga no gana y digo, hay que apostar y vamos a ganar y todo este show. Pero al momento de realmente estar vaciando tus necesidades, tus riesgos, incluso tus miedos, la famosa pregunta de cuánto estarías dispuesto a perder ujú. o cuánto, pues sí, pondrías en riesgo, pues es donde realmente sale en ese tema de precaución y pues bueno, existe mucho perfil conservador y moderado, pero arriesgado sigue sin existir alguno. Ok, mira, yo quiero que este episodio sea un episodio más que de plática, también más de aprendizaje para la gente Correcto. que nos está escuchando, nos esté viendo. La gran mayoría son jóvenes, son estudiantes, entonces, ¿cuál es el primer punto que tú dirías para poder administrar bien el dinero? Porque como tú lo dices, y a mí me pasó, yo
salí, realmente egresé de la carrera y ganaba un monto y lo puedes administrar o a veces dices, chin, me falta, ¿no? Ujú. Si ganara poquitito más, ya estaría Sí. perfecto. Y luego llegas a ganar lo doble de lo que ganaste y dices, chin, me falta, si ganara poquitito más. Y así te sigues avanzando, avanzando y no importa tanto lo que ganes. O sea, mucha gente le puede pasar que siempre, siempre, siempre le falte, ¿no? Entonces, ¿cuál es así como tú la primera recomendación que puedes dar para, pues, sí, saber definir bien hacia dónde va? Correcto. Es bien interesante porque no hay como un método único o absoluto. Y tiene sentido porque pues ninguno de nosotros somos idénticos, entonces sería Claro. imposible que existiera como una receta absoluta, pero sí es tener un registro de tanto tus ingresos como tus gastos. ¿Y dónde viene esta variación? Hay quien lo puede tener literal old school, vieja escuela, en libretita. Ok. Hay quien lo puede tener en una hoja de cálculo. Hay quien lo puede tener en aplicaciones descargadas, ¿no? Cualquiera de esos tres métodos, pero hay que tenerlo. Primeramente, yo le llamo para tener una radiografía financiera. Saber a dónde se fue tu dinero. Es el primer paso. Puede que se te haya ido a buenos o malos lugares, pero mínimo saber dónde está. Ya después de que sabes dónde está, sabes hacia qué rumbo te gustaría o en qué cajón te gustaría depositarlo, ¿no? Pero lo primero es tener identificado o etiquetado a dónde se fue cada peso, ¿no? Es bien importante, por ahí hay quienes les funciona, por ejemplo, algún tipo de domiciliación o estar con un depósito hacia alguna cuenta de ahorro totalmente Ok. automatizado y así saben que en cuanto llegue el depósito a su cuenta, pues bueno, se separa y no se gasta. Hay quienes incluso lo hacen literal con sobres o con frascos que le ponen la etiqueta de que es para tal cosa y de ahí lo voy separando. ¿Cuáles son esos cajones, esos frascos, esos sobres como más comunes que la gente lo divide? Pues bueno, normalmente lo más común es para gastos fijos, que incluso se puede etiquetar como gastos del hogar, es decir, Ok. todos los servicios, incluso la despensa, incluso la renta o la hipoteca, verlo con esa etiqueta y después separarlo por ahí ahorro o inversión y también en temas de recreación, porque pues también vale la pena. Yo no soy de la idea de tenemos que ser ermitaños y no convivir y no gastes nada. No, 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 al contrario. Yo soy de la idea de que te premies con lo que a ti te gusta pero pues siempre consciente de que cumpliste con tus compromisos, pudiste destinar algo para ahorro e inversión y lo demás, gástatelo en lo que quieras, no pasa nada. Y sobre todo porque el gasto que quizá para ti sea muy importante, igual y para mí no lo va a ser, pero tenemos intereses, estilos de vida, Claro. gustos, todo es muy distinto, entonces no es bueno decir, oye, se lo fue a gastar a tal cosa y no es productiva. Oye, es lo que a él le gusta. Es lo que esta persona estuvo trabajando y es su recompensa. Entonces, siempre recordar que trabajamos y generamos, pero siempre con un incentivo que, bueno, para cada uno va a ser distinto. Claro, entonces aquí creo que en resumen, o lo que nos quieres decir es, no hay un camino en sí como tal, porque cada quien es una persona diferente, pero creo que sí, tú como persona tienes que saber bien a qué meta quieres llegar. Correcto. O sea, sí tienes que saber bien de quiero hacer esto, o quiero comprar esto, o tal, o sea, sí definir muy bien eso, y que tú lo tengas muy bien contemplado para que Sí. ya dependiendo a tu meta, y luego a tus ingresos tú sepas bien qué porcentaje vas a dividir hacia qué lado para que puedas llegar a cumplir esas metas. Porque si ni siquiera sabes a dónde vas a llegar o qué es Sí. lo que quieres comprar o en qué es lo que quieres invertir, etcétera, pues el dinero se va a ir rápido, ¿no? Y algo bien importante, amigo, que de repente hay ciertos cortes de gastos que hay un momento en el cual ya no los puedes bajar. Entonces ya cuando llegas a eso mínimo que ya no puedes recortar, que ya no hay forma de volverte tan ligero en cuanto a costos, ¿qué te toca? Generar más. Entonces es el otro reto que también es bien importante, ¿no? Pero Claro. solo hay dos formas, ¿no? O bajamos costos o aumentamos ingresos y pues llega un punto en el cual pues no te queda otra más que aumentar ingresos. Claro, también yo he escuchado mucho en el tema, y eso lo he escuchado con muchos chavos, Sí, es como de, es que yo quiero tener mi libertad financiera, ¿no? Que correcto. se escucha mucho eso, esas dos palabras. Sí, Primero, ¿qué es libertad financiera? Y segundo, ¿cómo puedes llegar a conseguirla? correcto. Si sí se llega, si no se llega, o sea, platícame un poquito de eso. Claro que sí, y qué buena pregunta, porque la libertad financiera básicamente es ese ingreso pasivo donde ya no te requiere estar físicamente
trabajando. Es decir, que vas a recibir ingresos, ya puede ser por rentabilidad de un negocio, de inversiones, propiedades, etc. Y claro que es posible, pero hay algo bien importante, que no es esa libertad financiera como en muchos lados nos lo han vendido, que tienes que tener muchos millones para lograrla. La libertad financiera va en proporción al estilo de vida también que tú quieras tener. Y de hecho hay una fórmula por ahí en mi Instagram, está publicada, la pueden consultar, en la cual pues se calcula con el ingreso anual, o la forma más práctica de calcularla es el ingreso anual deseado entre una tasa de rendimiento deseada o alcanzable. Entonces, es esa formulita la cual nos va a hacer generar un rendimiento, y obviamente es con una expectativa de como normalmente gastamos, que es mensual, y se difiere entre los 2 meses. Entonces, es muy distinto buscar una libertad financiera para un ingreso pasivo. Voy a dar una cantidad de X, no sé, de 30,000, de 50,000, de 80,000, de 100,000 pesos o más. Obviamente, el cálculo y el monto necesario, junto con la otra variable que es la tasa en la cual va a estar siendo el rendimiento anual, es lo que te va a dar ese flujo anual, que lo repartimos a meses, pero no hay como un número absoluto de libertad financiera, porque para cada persona es distinto lo que necesita al mes para vivir. Para cada persona sería también distinto la tasa que pudiera llegar a generar por sus negocios o por sus inversiones. Entonces, ¿de qué es posible? Es posible. Y de hecho, pues invito a que todo lo calculemos. Es muy sencillo calcular ese número de libertad financiera, y porque está padre, porque ya vas viendo qué meta puedes y debes de aspirar a alcanzar. No lo vas a lograr en un año, eso es un hecho. Hay que tener ingresos, inversión, reinversión, y el famoso interés compuesto es el que te permite estar acumulando, acumulando, acumulando. Y en algún momento yo soy de la idea de por qué pensar que forzosamente, y más nosotros, amigo, que no tenemos la pensión a los 60 años como nuestros papás, ¿por qué no pensar que antes de los 60 también te puedas retirar? O sea, ese para mí debería de ser la mayor aspiración que como mexicanos o como cualquier persona deberíamos de tener. Buscar un retiro pronto o antes de los 60, pero obviamente necesito un trabajo de reinversión y de estar buscando, y sobre todo teniendo noción de cuál es nuestro número de libertad financiera. Claro, digo, antes de seguir, deja tu Instagram para los que quieran escuchar la formulita, pues también vayan de una vez. Sí, claro, @MiguelArias11, y si por ahí no lo encuentran, pues bueno, me mandan un mensaje y con gusto se los envío por ahí por mensaje. Perfecto. Es algo importante también lo que comentaste, de que sí, mucha gente escucha libertad financiera, o me ha tocado, y piensas en una persona que tiene millones, ¿no? Correcto. Piensas en una persona, un Mark Zuckerberg, piensas en gente Un así. Elon Musk. Ajá, exactamente. Y sí, realmente es de lo que tus gastos, o sea, de los gastos que tienes normalmente, se puedan pagar con ingreso pasivo. Con un ingreso pasivo, ya sea porque tu negocio, si estás vendiendo, voy a poner un ejemplo, en e-commerce, o bueno, pongamos un ejemplo del agro si quieres. Sí. Si tienes una producción, pues ya tienes a unos ingenieros trabajando, donde no fuerzas tienes que estar tú en el rancho, Sí. y te puede estar dando un flujo, ¿no? de dinero. Entonces, sí es importante, y también me gustaría también poner un punto, y quiero ver qué opinas de esto que voy a decir. También para todos los chavos, no se emocionen con conseguir su libertad financiera de muy rápido, porque muchas veces entran en trabajos que que les están pagando muy bien, y ellos piensan, es que entre más me paguen, más rápido voy a conseguir mi libertad financiera. Ahí se quedan, pero a veces el trabajo no es lo mejor para ellos, no les gusta. Exacto. ¿Y cuánto tiempo vas a soportarlo, no? Ya hablamos ahí también de un tema muy, muy de emociones, muy mental. Ok, estoy recibiendo dinero, pero estoy siendo infeliz, cabrón. Entonces, ¿qué haces con eso, no, güey? Entonces, tomar la decisión y buscar o crear tu plan de salida. Yo así le llamo de repente cuando alguien está trabajando en alguna institución con la cual quizá tiene una buena remuneración, pero no está siendo feliz. Entonces, lo importante no es como de que, ok, mañana me voy. No, crea tu plan de salida incluso. O sea, hay que planear tu salida, y ya sea porque vas a buscar otro trabajo o incluso vas a emprender, pero que lo hagas pues conscientemente y pues arrastrando el lápiz, ¿no? También. Sí, creo que ahí lo mejor es buscar el trabajo o el emprendimiento que realmente te haga feliz a ti, que disfrutes el estar ahí, y ya cuando lo estés disfrutando, ahora sí haz un plan para poder lograr esas inversiones, para poder lograr crecer ese negocio, para cualquier cosa, y poder llegar ahora sí a la libertad financiera, porque
también en la desesperación, en otros puntos donde no estás feliz, es donde también pueden fácilmente lavarte el coco. Correcto. Y es donde llegan todas las personas que estafadores y cosas así. Y es donde tú dices, ok, pues ya ahora sí tengo lana, ahí te va mi lana. Y desapareció. Tanta oferta que hay de eso, amigo. Tanta oferta. De hecho, lo platicamos antes de empezar el podcast. Tantas empresas piratas o fraudulentas, tantos fondos patitos que no están regulados, que son fraude y quizá, no sé, 1, 2, incluso 3 años puedan estar repartiendo rendimientos, pero es una pirámide que va a colapsar o que está constituida en Chipre o no sé dónde, güey. Y pues bueno, colapsan y defraudan a muchas personas. Y digo, ahí estamos hablando como de fondos, estamos hablando de empresas multinivel que lo generan a partir de todo de mercados financieros, pero incluso por ahí pues está de repente esos booms, no sé, de ciertos como NFTs, ciertos meme coins de criptos, de incluso pues activos virtuales que honestamente no tienen un valor. No tienen un valor, pero bueno, alguien te lo muestra o se hacen populares en algún foro de internet o, Sí, en, claro. o en Twitter, en algún hilo, en algún TikTok y ahí va la gente a invertir. Entonces siempre hay que preguntarse dónde y por qué y con quién estás invirtiendo también. Claro, cuando tú tienes un dinero, o sea, al final, digamos que ya yo emprendí mi negocio, me está yendo bien, estoy feliz en esto y digo, ok, quiero más porque voy a hacer un plan, sí, para crecer, pero también me está sobrando una lanita, ¿no? Y es donde entra esto que también tú ya estás metido, que es el tema de inversión. Correcto. ¿Cómo yo voy a saber en dónde es lo mejor para mí para invertir? Correcto, qué buena pregunta, amigo. Primero es ver el dónde como institución y después con quién como el asesor, Ok. quien te va a estar ayudando con tu cuenta, ¿no? Primeramente en el dónde hay un sistema o un padrón que lo tiene y lo regula Conducef y se llama CIPRES, es con letra S. Ahí Ok. puedes tal cual teclear la razón social de la empresa o el nombre comercial de la empresa o fondo o financiera que te está diciendo, oye, ven, puedes tener mi dinero aquí puedes tener tu dinero aquí conmigo y te voy a dar un rendimiento. Primero, hay que supervisar. Obviamente hay que pedir referencias, ver qué onda con su página de internet y obviamente no depositar todo de golpe, ¿no? Primero estar preguntando, ese sería el dónde como institución. Ok. Y después el quién, como ese asesor, como ese consultor en estrategias de inversión. También en este tema, como profesionales en finanzas, debemos estar certificados. Cada 3 años hacemos un examen ante la MIB, que es la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, y quedamos con una certificación que en el portal de la MIB también puedes teclear el nombre de tu asesor o su matrícula ante MIB y ves de qué fecha a qué fecha está su vigencia para ejercer profesionalmente como un experto en finanzas. Entonces, eso es algo bien importante. Ahí hay una forma también, digamos, que una persona no conozca ni un solo asesor. Ok. Ahí en esa página también viene toda la lista de los asesores, como para que él diga, pues ya al azar, elijo que... Sí, digo, quizá la forma también más fácil de llegar a un asesor sería por medio de acercarte a alguna casa de bolsa regulada. Hay bastantes aquí en México, entonces también dentro de la casa de bolsa se te puede asignar un asesor o si no también pues puedes buscar en un directorio de asesores certificados. ¿Y cómo sabes o cómo te das cuenta que la casa de bolsa sí está regulada? También hay una forma padrísima y muy sencilla que pueden buscar por ejemplo, en la página de Bolsa Mexicana de Valores o incluso bajando la aplicación de Bolsa Mexicana de Valores, se llama Bolsap y ahí, por ejemplo, vienen las casas de bolsa, viene un listado y tal cual tú puedes estar con la casa de bolsa que gustes y también ahí contactar y se te puede asignar algún asesor, pero ya viene todo el directorio y ya más específicamente, todavía si no quieres buscar en el CIPRES, ahí ves todas las casas de bolsa que existen en México, aproximadamente más o menos entre 30 35 es la oferta en México. Y bueno, pues los que están viendo, escuchando esto, aquí también está Miguel, para quien quiera contactarlo. Correcto, con todo gusto me pueden mandar un mensaje, ya sea por Instagram, TikTok, por ahí dejamos todos los contactos. Muy bien, ¿en qué puede invertir una persona? O Correcto. sea, platícame un poquito también de todo eso. Los instrumentos básicamente se dividen en instrumentos de renta fija y renta variable. La renta fija, ¿qué es? Todos estos instrumentos donde previamente tú ya sabes cuál es el rendimiento prometido. ¿Ok? Es decir, ya te dicen, ¿sabes qué? Este es tu rendimiento anual, eso es importante. Los rendimientos siempre se miden por año.
aunque se puedan repartir quizá trimestralmente o incluso mensualmente o anualmente, siempre se miden por año. Entonces la renta fija te da certidumbre en cuanto al rendimiento, pero obviamente por tener certidumbre, pues el rendimiento va a ser un poco menor. O sea, ahí, digo, nada más también para estar poniendo contextos, es de que si tienes un rendimiento anual del 12%, por cada 1,000 pesos que tú inviertes, cada mes te va a dar 10 pesos, por decirlo así. Por sacar un Exacto, por porcentaje sacar, rápido. exactamente. Es correcto. Entonces ahí tú ya conoces previamente cuál es el rendimiento prometido y lo único que tienes es básicamente esperar a que pase el tiempo y sí o sí vas a tener ese rendimiento. Y la otra opción es la renta variable y ahí es donde viene, digamos, una infinidad de opciones en las cuales podemos invertir. La renta variable, así como no tienes un límite de ganancias, es decir, o poniendo ese ejemplo que nos comentas, Adrián, del 12, puede ser el 15, el 20, el 30 o más. Realmente la ganancia no hay hacia arriba un porcentaje, pues tampoco lo hay hacia abajo. Entonces... Claro. Sí, y digo, ya nos va a poner contexto. Ahorita me vas a platicar cuál es el porcentaje como común. Correcto. Pero según yo tengo entendido que de un 12-15% ya es un porcentaje bueno anual. Sí, y hablando de México sobre todo, es un porcentaje ya bastante bueno. Entonces, es un porcentaje bueno y digo, ya nada más podemos hacerlo. Si el 100%, pues bueno, el 12%, pues piénsenle que si inviertes 100 pesos, vas a ganar 12 pesos. Correcto. Si inviertes 1,000, vas a ganar 120. Así podemos ir haciendo esas reglas de 3, ¿no? Sí, y ahí quiero hacer un paréntesis, amigo, porque cuando hablamos de un porcentaje bueno, siempre hay que compararlo contra algo, ¿no? Y claro. yo creo que sí, ¿buena comparación con qué? Ahí te va, lo que históricamente nos han enseñado que es buen negocio, ¿no? Rentar casas. Claro. O propiedades, ¿no? En México, pocas personas lo hacen, pero es importante siempre sacar un cálculo o una rentabilidad. Supongamos que tienes una casa que lo rentas o un depa que lo rentas. Pocas personas calculan la rentabilidad de su activo. Y al calcularlo, normalmente el rendimiento anual de una propiedad, casa, habitación en México, ronda entre el 4.5 y el 5.5 anual. Entonces, hay muchos instrumentos los cuales te pueden dar un rendimiento superior a tener tu dinero en ladrillos. E incluso si les gusta el tema de bienes inmuebles, pues están las fibras. Y por medio de las fibras también puedes invertir en bienes raíces completamente regulado, incluso sin tener toda la cantidad de dinero necesaria para comprar pues una propiedad, no sé, de 1,500,000, 2,000,000. No es necesario tener tanto porque pues se distribuyen por títulos. Digamos que son acciones, son pequeñas partes de un todo en el cual incluso tampoco te tienes que estar molestando por corretear al inquilino y cobrarle, sino que pues en automático trimestralmente te va cayendo el dinero. Ok, entonces las fibras es si tú quieres invertir en edificios, en casas, en bienes inmuebles. Es correcto. Hay fibras de distintas como industrias. Está en el tema muy relacionado, por ejemplo, a hoteles, van relacionadas también a centros comerciales, naves industriales y algo que les va a interesar mucho aquí a tus oyentes, el tema de agrofibra. Ya salió la primer fibra enfocada en el tema agro, es decir, que en las tierras que se siembra, obviamente hay un portafolio de inversión, se publica trimestralmente los resultados, tanto de ingresos, gastos, deuda, todo el resumen financiero respecto a estas tierras y se distribuye entre los inversionistas una ganancia anual. Entonces, hoy en día incluso así no tuvieras tierras, pues puedes invertir en una fibra y eres parte de tierras que se rentan y pues bueno, trimestralmente estarías ganando por ahí los rendimientos. Claro, es para las personas que no tienen esos 200,000, medio millón, 1,000,000 de pesos para invertir en estos bienes inmuebles, en esta tierra de cultivo o lo que sea, sino que entre esos 500,000 pesos se divide entre mucha gente y te toca poner desde 100 pesos a veces 500, a veces 1,000. Y ya hasta que se junte ese monto que se necesita y ahí empieza a tener... Son millones de títulos y la gran ventaja es que está 100% regulada y como todo empresa e instrumentos listados en bolsa, estrictamente Agrofibra hay dos bolsas de valores en México. Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores OVIVA. Entonces hay dos bolsas en México para todos los que nos escuchan. En Viva es donde cotiza la agrofibra
Y cómo funcionan las fibras es que, como bien lo dices, son millones de títulos, millones de fracciones. Ujú. Fibras, hay algunas que, no sé, un título puede estar desde 10 pesos muy caros hasta 70, 80 pesos. Y pues bueno, tú compras los títulos que te alcancen y periódicamente vas comprando Claro. más títulos y eres parte de un todo, ¿no? Entonces, es algo bien importante. Y porque, bueno, fibras son algunos de los instrumentos, ahorita retomando lo de renta Ujú. variable, por ahí tenemos acciones que bueno, en tema agro, pues Bachoco, Gruma, Herdes cotizan por ahí en bolsa, yéndonos al tema agro, y pues bueno, también están por ahí los ETFs, por ejemplo, un ETF las siglas son Exchange Traded Fund, quiere decir que es como una canasta de acciones en las cuales, por ejemplo, tú eres parte de un distinto portafolio y así es como accedes. Puede ser, por ejemplo, tema de oro, plata, litio, algún tipo de empresa o industria en particular. Entonces eres parte de un todo y pues bueno, es también muy importante. Incluso hay ETFs de cannabis por ahí Ujú. totalmente regulados, con empresas obviamente constituidas en Estados Unidos o en Canadá, pero es totalmente regulado y pues sí, de repente personas que se preguntan, oye, ¿puedo invertir en cannabis? Pues sí, sí se puede regularmente. Y pues así es el mundo de inversiones, amigo. Ok, platícame un poquito cómo ganas allí. Digo, en cuestión, digamos que yo tengo 1,000, 10,000 pesos o lo que sea, y yo te digo, a ver, Miguel, ayúdame a invertir estos. ¿En qué los invertimos? Y tú ya me das un mundo de De opciones opciones. para invertir, ¿no? Quiero suponer que hay muchas que son muy diferentes. Y por ejemplo, yo he escuchado en cuestión en algunas de acciones, ¿no? De bolsa de valores. Yo Sí, invierto en una empresa y vamos a meter algunas de aquí del agro como Maseca, ¿no? correcto. Entonces invierto en ellos, pero mi dinero ahí está guardado. Ujú. Si la empresa crece, mis acciones crecen, el precio crece, y en sí yo ganaría, bueno, o es lo que tengo entendido, hasta que yo venda esas acciones, que digo, ¿sabes qué? No, ya véndelas, porque ya tengo un rendimiento, ya me costaron 100 pesos y ya cuestan 130 pesos, por decirlo así, ¿no? Correcto. Este, En los mercados financieros hay dos formas de ganar, ok, amigo. La primera es esa que bien nos planteas, que se le llama ganancias de capital. Es básicamente porque el precio aumentó. Lo compré a 100, lo vendí a 103, 110, 120. ajá, Entonces, esa ganancia de capital, pues bueno, es por la compra-venta. Y es así de simple como cuando compras, no sé, un lápiz y lo vendes más caro, ¿no? claro, Es literalmente eso. Y la segunda es por dividendos. Ojo, no todas las empresas o títulos o instrumentos que ves en bolsa están obligados a repartir dividendos. Es algo opcional y que se hace muchas veces como estrategia para que los inversionistas retengan o no vendan sus acciones. de Es acuerdo. como un Ujú. incentivo para que te las quedes quizás hasta muchos años. Entonces son las dos formas en las cuales se pueden ganar en los mercados financieros. Una por la compraventa y Claro. otra por mantenerlas y tener los dividendos, que es el caso, por ejemplo, de las fibras, que esto es bien interesante por cuestión de cómo están constituidas, están obligadas a repartir ganancias. Y la otra más interesante es que en esa compraventa, en el primer ejemplo que nos dices, Adrián, no causan tema de impuestos. O sea, están exentas de impuestos la compraventa o las ganancias por compraventa de las fibras. Eso es Ok. algo bien interesante. Por el tema de dividendos, ahí sí se Ujú. paga lo proporcional, pero bueno, simplemente por la compraventa, pues no se paga absolutamente nada, que es algo muy bueno. Esos dividendos, ¿cada cuándo se dan? ¿Cada qué tiempo, más o menos? Normalmente, en la industria de fibras, normalmente es trimestral. No es como una obligación súper marcada, pero lo más normal es trimestral. Solo hay una fibra que lo hace mensualmente, se llama Fibra Monterrey, y ellos sí lo hacen normalmente cada mes, pero no hay como digamos, como obligación en cuanto a fecha de hacerlo, pero Ujú. es la periodicidad más común, el reparto de dividendos. Y digo, muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Gente que vive de las rentas, gente que vive... Sí, Ese es el ejemplo. ok. Y pues bueno, todos podríamos aspirar a ser parte de una empresa o de un todo un poco más grande. Ok, hace rato te pedí el que dieras una opinión sobre el tema de las finanzas, de qué Sí. le dijeras a unos jóvenes que quieren empezar con el tema de mejor administrar su dinero. Ahora, si hay unos chavos que dicen, pues tengo una lanita, ¿qué recomendación le darías? ¿En qué tú le recomendarías que empiecen a invertir? Primeramente, renta fija. Renta fija, poder acostumbrarte y ser
paciente. La renta fija, a mí lo que me gusta es que te obliga a ser paciente. Porque no tienes el rendimiento prometido hasta que no pasó el tiempo acordado. Ok. Entonces, muchas veces hay O muchos sea, inversionistas que ahí, son impacientes. por ejemplo, sería como el tema de inviertes tanto dinero y hasta dentro de un año y medio, te voy a dar Es te correcto. regreso y más tu utilidad, por Y decirlo es así. que la analogía que quiero hacer, amigo, es que hay muchas veces que hay muchas personas o inversionistas que quieren correr cuando ni siquiera han aprendido a caminar y Claro. tampoco a gatear. Entonces hay que ir paso por paso. Yo pondría o diría que primero hay que estar con renta fija, saber que lo único que necesitas para que se cumpla ese rendimiento es ser paciente. Después, ya irse tomando o adquiriendo un poquito de riesgo, es decir, si teníamos el 100% totalmente en renta fija, dejar un 80-20, dejamos un 80 totalmente en renta fija y con ese 20% ir viendo un poquito de acciones, un poquito de fibras, un poquito de ETFs e instrumentos, obviamente, que es importante el saber no solo dónde invertir, sino el cuándo. Yo por ahí Ok. digo, sabiendo que te gusta mucho el tema de artes marciales mixtas, por ahí el tema de box, amigo, también. Digo que es muy similar al box el tema de finanzas o el adquirir algún instrumento financiero, porque hay que saber cuándo entrar y también cuándo salir. Es mucho de timing. Entonces, de repente, hay empresas muy sanas. Se realizan dos tipos de análisis en el tema financiero. Ujú. El análisis fundamental, que es todo la lectura de estados financieros, tanto trimestrales como anuales. Y el análisis técnico, que son todas las gráficas que de repente vemos por ahí, no sé, fotos o promocionales de puras gráficas. Los dos análisis son importantes realizarlos. Yo siempre les digo que el primero, el análisis fundamental, es para saber dónde voy a invertir. Que sea una empresa sana, que sea un instrumento sano. Y el análisis técnico es cuándo debo invertir. Hay ocasiones que la empresa es muy buena y es muy sana, simplemente el precio de cotización no es el momento para entrar. Ok. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, así es como le recomendaría a los jóvenes. Primero, renta fija, 100%, darse un tiempo sobre todo para entender cómo funciona el tema financiero y empezar a jugar y a entender cómo es el interés compuesto, que es totalmente lo inverso a cuando dejas de pagar una tarjeta de crédito. ¿Qué pasa cuando dejas de pagar una tarjeta de crédito? Pues bueno, se van acumulando los intereses Claro. y te juegan en tu contra. Entonces podemos hacer ese mismo efecto, pero con nuestras inversiones. Vamos ganando y vamos depositando más capital y reinvirtiendo tanto capital como rendimientos y ese interés compuesto lo ponemos a trabajar. Entonces primero hay que agarrar como esa habilidad de una inversión periódica y reinversión de ganancias, porque es la única forma de hacer este famoso efecto de bola de nieve o el famoso snowball Ahorita que que decías se eso, utiliza, ¿no? me acordé mucho de que la otra vez estábamos platicando. Digo, Ajá. y esto va a ser, voy a regresar casi al inicio de lo que empezamos a hablar de las tarjetas de crédito, Sí, que tú dijiste, yo no la quería porque no sé cómo utilizarla. claro. Y claro, cuando no sabes utilizarla pasa eso que dices, ¿no? De, pues no la pagaste y el interés va aumentando, que cuando tú debías 5,000 pesos ya es el doble o a veces hasta Sí. más, ¿no? Y la gente muchas veces, y digo, ya hablando en este caso de cuando son grandes, dicen, es que no puedo vivir sin la tarjeta de crédito. Ujú. Y cuando realmente les está pasando eso, pues dicen, no, ya no la puedo utilizar porque en primera, pues ya llegaste al tope, Sí. ya no se puede utilizar. Y más porque dices, pues no tengo para pagarla. Y ahí es donde te das cuenta que sí puedes vivir sin la tarjeta de crédito. Sí. Y así pasa, digo, al final es como hay que acostumbrarse a las cosas, hay que hacerte, pues de cierta forma, unos hábitos de poder invertir, unos hábitos de... Y quiero suponer que tú estás metiendo esto de la renta fija porque, bueno, tú me dirás si es así, de que la gente no toque su dinero en cierto tiempo, porque también en esto de la bolsa, yo tengo entendido que es como unas montañas rusas, ¿no? Sube, baja, y cuando baja lo primero que quiere hacer la gente es, no, pues vámonos, por antes de perder más. Y es un error, amigo, porque ahí están capitalizando pérdidas. Porque en el Inter no son más que plusvalías y minusvalías. No hay una ganancia ni una pérdida hasta que no vendiste el instrumento. Y lo Claro. pudiste haber vendido en números rojos o negativos o verdes que son positivos, ¿no? Entonces, en el Inter simplemente el instrumento está
cotizando, Ujú. está fluctuando. A veces vas a ver a tu favor y en tu contra. Y siempre les digo que es bien curioso porque cuando se entra en el mundo financiero, hay personas que están tan pegadas que les causa estrés porque lo están viendo prácticamente diario. Y imagínate si todos los trabajadores en México recordaran o supieran o tuvieran acceso a sus cuentas de Afore que cotizan diario. Y el dinero de los mexicanos diario está fluctuando y diario está cotizando más o menos. Claro. Y tú no ves que los mexicanos estén estresados. E incluso el gobierno está disponiendo ese dinero y invirtiéndolo como ellos quieran. Sí, sí, sí. Y tú ni enterado, y tú bien tranquilo, y tú haciendo tu vida cotidiana. Pero ojo, no se trata de una cuenta a la que sí tienes como acceso o visibilidad porque ahí sí te causa estrés. Entonces, hay que ver eso. O sea, ya el mexicano está acostumbrado e indirectamente e involuntariamente, incluso, el mexicano muchas veces ya es inversionista. Porque el dinero de sus ahorros para su retiro ya está invertido. Y cotiza a diario. Claro, claro, claro. No, Sí. sí tienes toda la razón y es por eso que también sirve el educarnos y el Sí. capacitarnos un poquito en todo esto. Amigo, cuando ya eres, digo, no un experto, porque creo que nadie llega a ser experto en las cosas, pero cuando ya tienes una noción de cómo manejar tus finanzas personales y también estás invirtiendo, ¿cambia mucho con el tema de las finanzas de los negocios o solamente hay que adaptarlo al negocio o sí es completamente otro mundo? Sí es muy distinto. Sí es muy distinto porque en un negocio, digamos que las variables que le pueden pegar es un poco más vulnerable un negocio, tanto para bien o para mal. Con un negocio de repente tú tienes, hasta cierto punto se puede decir, un poquito el control para que te vaya bien o incluso para que te vaya mal. Digamos que Ok. Ujú. hay mayor forma de movimiento para ambos lados. En el tema de mercados muchas veces no. Muchas veces en el tema de mercados, pues como es tan grande, como es un monstruo de millones de dólares, hay que decirlo, tú no puedes decidir hacia dónde vayan las cosas. Simplemente te toca, pues bueno, entender o esperar que existe un buen análisis y esperar resultados. Y en el tema de negocios, bueno, implica obviamente todo el esfuerzo, ¿no? Que yo sé que todas las personas que siempre te escuchan están con esa actitud de aprendizaje. Ujú. Y bien lo dices, nadie es experto. Yo creo que incluso morimos sin ser expertos Sí, totalmente claro. en algo. Pero es importante saber y reconocer que en el tema de negocios es más cambiante los aspectos e incluso todo el tema incluso hasta de costos, precios de venta, que tu proveedor, que tu cliente, o sea, cambia mucho. Entonces, en el tema de negocios, ahí es importante enfocarlo de que las finanzas, eso sí hay que tenerlos muy cuadradas. Intentar, cuadradas no me refiero a cerradas, sino bien en orden. Saber cuánto está ingresando, saliendo de mi negocio, incluso evaluar financiamientos si es necesario o estoy preparado para un financiamiento para mi negocio. Hoy en día, afortunadamente, hay ofertas de ciertas financieras, ciertos bancos, uno muy conocido aquí en León, Guanajuato, que es muy bueno en ese rubro, en el rubro agro. Entonces, hay que voltear a ver, pero sobre todo saber si tu negocio necesita financiamiento. Si incluso, pues bueno, el proyecto de inversión podría salir con familiares y amigos, puede ser que sí, puede ser que no, y saber que, bueno, hay dos formas de capitalizarte, ¿no? O bueno, tres, pero la tercera es más complicada. La primera sería con familia y amigos, por ahí un tema como de ir con riesgo, ir con un levantamiento de capital entre conocidos, incluso inversionistas un poquito más grandes. La segunda que es crédito o deuda, que es Ujú. ya ir con una institución. Y pues la tercera, que pues es la más sofisticada y es de lo que hemos estado hablando los últimos minutos, que es salir a bolsa, ¿no? Que obviamente Ok. es un tema, hay que tener gobierno corporativo, tardas muchos años, pero pues son las tres formas en las cuales un negocio puede crecer financieramente, ¿no? Pero es importante que desde el momento en el cual están llevando esa incluso materia que comentabas en el tema agro, independientemente de la universidad en la que estén estudiando, tomársela en serio. Porque luego muchas veces, y yo sé que quizá les puede gustar mucho la actividad de práctica en el campo y realmente ver cómo suceden las cosas, pero imagínate que eres muy bueno en producción, eres muy bueno pues realmente generando ese dinero, pero no sabes quedártelo en las manos
Sí. o no sabes reinvertirlo, pues qué coraje, ¿no? Que seas muy bueno generando, pero no seas muy bueno administrando o invirtiendo. Entonces eso es bien importante y tomarse en serio esas materias, ¿no? Sí, claro, y también el separar las cosas. Y yo también esto lo platico mucho ahora que he ido a universidades a dar Sí. estas pláticas, de que hubo un tiempo que yo tenía un negocio Ujú. donde nos estaba yendo muy bien, la verdad. Y muchas veces nos hacían muchas transferencias, pero también había algunos clientes que era efectivo. Ok, Y siempre el efectivo eran 7, 8 mil pesos. ok. Y era el tiempo donde tú conoces bien a Gerardo. Nos encantaba salir de Ok, antro. ok, ok, ok. Y era de que si nos la estábamos pasando bien, decíamos, Sí, ¿qué? Pues que ponga algo la empresa, ¿no? ok. Sí, órale. La empresa paga. Sí, exacto. Y pues era una bronca, güey, porque el dinero de la empresa no es el tuyo. Correcto. Y al final terminas teniendo problemas, digo, o ya lo ves a futuro que tu negocio que te está dando, dices, cabrón, ahora cómo vamos a salir porque ya tenemos Sí. problemas de esto. Entonces, sí es importante también desde eso, el diferenciar muy bien lo que es tu dinero, lo que es el dinero de tu empresa. Y si hubiéramos hecho las cosas bien, digo, tampoco no es como que hayamos perdido gracias a eso, afortunadamente no fue tanto, Ujú. pero si hubiéramos hecho las cosas bien desde un inicio es, a ver, cabrón, el dinero este es de la empresa Sí, y este dinero va destinado a esto. correcto. O sea, tenemos este plan y hay que hacer esto, esto, esto. Y va de la mano que muchas veces al ser dueño de negocio eh, no se asigna un propio sueldo al Sí. dueño del negocio. Y eso es lo que se debe hacer, asignarse un sueldo y obviamente en algún momento pues va a haber un margen o una utilidad un poquito más relevante y después decidir si se reinvierte, si de repente pues castigas o Claro. retiras del negocio, que no es lo recomendable, pero sí tener un sueldo e intentar vivir tu vida con ese sueldo aunque seas dueño de negocio. Obviamente, pues debe ser un sueldo justo, Ujú. tanto para ti, por tu tiempo, tu esfuerzo, el riesgo que incluso le imprimes al negocio, pero pues bueno, también pues no desfalcar al negocio y pensar que en esos cortes, imagínate aquí, cortes incluso de día, pues ya el dinero es ganancia, pues no, o sea, hay corte semanal, Sí, mensual, claro. si eres más estricto hasta trimestral y hasta anual, ¿no? Pero es que muchas empresas reparten utilidades anualmente porque fue después de un plazo grande de corte cuando decimos, ok, se tuvo tanta utilidad y se reparte entre trabajadores, pero bueno, lamentablemente cuando somos dueño de negocio, podemos pensar que la ganancia que ya quedó es totalmente para el dueño. Y pues no, ¿qué onda con la reinversión? ¿Qué onda con un tema de algún proyecto de expansión? Y pues sobre todo, ¿qué pasa si de repente tienes algún problema para pagar a proveedores, ¿no? O los flujos no se comportan igual que como lo tenías estimado, o de repente las temporalidades, que digo, obviamente yo no soy experto, eres tu amigo en el campo, pero bueno, hay temporalidades para todo, ¿no? Sí, Incluso claro. para ciertas cosechas. Sí. Amigo, pues ya se nos está acabando el tiempo. Y pues bueno, chavos, yo voy a comprometer ahorita, bueno, no lo voy a comprometer, pero voy a intentar negociar con él Ok, para ver si se hace un curso que se los impartas a los jóvenes ok. en cuestión de finanzas y luego ya vemos si hacemos el curso también de finanzas casi para Para inversión. emprendedores. Ok, sí, sí. Entonces ya lo platicamos Claro que pues sí. bueno, ya cuando salga esto, ya más adelante se van a dar cuenta si salió o no salió. Sí, no, con todo gusto para colaborar y digo, seguir sumando, porque es importantísimo el tema de educación financiera y pues agradeciendo mucho tu invitación, amigo. Amigo, me gusta terminar esto al final con un consejo que tú les puedas dar a los jóvenes que están estudiando. Esto pues tiene el consejo que tú quieras, algo que a ti te haya servido, o que a ti te hayan dicho cuando recién egresaste o que tú lo viviste y que quieras comentarlo. Entonces te dejo la palabra. Correcto. Serán dos. El Adelante. primero, estar en constante educación. Siempre he dicho y por ahí terminando ciertos en vivos que hago cada viernes, digo que la mejor inversión está en el conocimiento. Entonces, importante estar actualizados, no quedarse con lo que ya encontraron en su carrera. Posteriormente, estar en constante preparación, diplomados, certificaciones. Pregúntenle a las personas que tienen más años que ustedes. Siempre estén aprendiendo de alguien, tanto de la vida como profesionalmente. Y la segunda, no se comparen.
Eso es lo más importante. Nunca se comparen porque los contextos de inicio y de arranque de cada persona son muy distintos. Las condiciones que cada persona vivió y las herramientas que cada uno carga en su mochila son muy distintas. Incluso aunque quisieras que te fuera igual de bien o igual de mal que una persona, no te va a pasar porque todos los contextos son distintos. Entonces no compararse y sobre todo intentar cumplir tus sueños y no los de los demás. Claro, muy, muy buenos consejos. Yo me voy a quedar con el segundo. La verdad, creo que es algo muy importante y mucha gente lo hace, ¿no? Se compara de, pues yo quiero ser igual que aquel cabrón, pero bueno, aquel a lo mejor tuvo un contexto completamente diferente y tiene y puede ser que tenga más tiempo que tú y por eso él está ahorita arriba, pero cuando tú cumplas ese tiempo puede ser que tú estés hasta arriba de lo que él está ahorita, ¿no? Correcto. Entonces, si no se comparen, sí buscan su meta y síganla e intenten, luchen por ella y para luchar por ella pues tienen que capacitarse también como lo decía Miguel. Y bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Miguel. Gracias, amigo. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Terminamos.